Capítulo 1. Introducción. Las sombras en la pequeña ciudad. Érase una vez, en un pequeño pueblo, vivía un hombre llamado Peter. Su vida era una tela tejida con hilos de tristeza y tragedia. En el corazón de esta comunidad pintoresca, donde todos conocían el nombre del otro, Peter llevaba consigo una carga que arrojaba una sombra sobre cada uno de sus pasos. Las calles empedradas y las acogedoras cabañas del pueblo eran testigos de la historia de Peter. Su hogar, modesto en apariencia, se alzaba como un refugio y testigo de las luchas silenciosas que se desplegaban en su interior. Con el sol descendiendo sobre el horizonte, bañando el pueblo en una cálida luz, la silueta de Peter se vislumbraba recorriendo las calles familiares. Su paso llevaba consigo un peso, una carga que trascendía lo físico, proyectando una sombra espectral en el suelo con cada movimiento. Los habitantes del pueblo, intercambiando amabilidades y risas, momentáneamente callaban al pasar Peter, sus ojos expresando una mezcla de simpatía y curiosidad. Este rincón tranquilo del mundo no veía a Peter solo como otro residente, era un enigma. Un hombre cuya presencia generaba una incomodidad sutil entre los lugareños. Su hogar, una estructura modesta con una fachada desgastada, se erigía como un santuario, al mismo tiempo, como un testigo de las luchas silenciosas que se desenvolvían en su interior. Al ocultarse el sol y proyectar su luz cálida sobre las calles adoquinadas, la figura de Peter se percibía atravesando las calles familiares. Su andar llevaba consigo una pesadez, una carga que trascendía lo físico, proyectando una sombra espectral en el suelo con cada paso. Los habitantes del pueblo, intercambiando amabilidades y risas, momentáneamente callaban al pasar Peter, sus ojos expresando una mezcla de simpatía y curiosidad. La esencia de este rincón del mundo estaba sincronizada con el ritmo de la vida cotidiana, pero en su seno, Peter albergaba un dolor secreto que lo distinguía. Sus ojos, ventanas hacia un alma desgastada por tormentas invisibles, contaban historias de pérdida y desamor que resonaban en lo más profundo de la conciencia colectiva del pueblo. La tela de la vida de Peter estaba tejida intrincadamente con hilos de tristeza, tragedia y un dolor no expresado. Los habitantes del pueblo, respetando las normas no escritas de la vida en comunidad pequeña, percibían el peso que cargaba, pero no se atrevían a traspasar las murallas de su soledad. Detrás de las cortinas de sus propias vidas, susurros sobre los misterios que envolvían a Peter se extendían, especulando sobre los orígenes de su carga. Dentro del pub del pueblo, donde el aire estaba impregnado con el aroma de la madera envejecida y la conversación, las historias de la vida pasada de Peter circulaban como hojas atrapadas en una brisa suave. Cada palabra susurrada y cada mirada intercambiada agregaban otra capa al relato en desarrollo, y un anhelo colectivo de desentrañar el enigma de Peter comenzaba a arraigarse. En la quietud de la noche, mientras el pueblo dormía bajo la manta de estrellas, la casa de Peter permanecía como un centinela silencioso de las historias no contadas que resonaban en sus paredes. La luz titilante de las velas proyectaba sombras danzantes, reflejando las complejidades de una vida marcada por la tragedia. Y así, en el corazón de este pueblo aparentemente idílico, se establecía el escenario para una historia que prometía desentrañar las capas de la existencia de Peter, revelando una tela que llevaba las huellas de un pasado doloroso. Capítulo 2. El pueblo tranquilo, entre sombras y susurros. El pueblo era como cualquier otro, con calles adoquinadas, acogedoras cabañas y una plaza central rebosante de vida. Sin embargo, tras la fachada de normalidad, secretos susurraban a través del viento y un aire de misterio envolvía la existencia de Peter. Las calles empedradas del pueblo contaban historias silenciosas con cada paso. Las cabañas con sus fachadas pintorescas,
albergaban vidas cotidianas que se entrelazaban en la danza tranquila de la rutina. La plaza central, epicentro de la actividad, bullía con la energía de la vida comunitaria, donde risas, conversaciones y el trajín diario formaban la melodía de cada día. Sin embargo, detrás de esta aparente normalidad, oculta entre las sombras de la arquitectura cotidiana, se tejía una trama de secretos que se manifestaban en susurros a través del viento. El pueblo, con sus apacibles calles y pintorescas construcciones, se convertía en un escenario donde las historias no contadas de Peter se entretejían con la vida diaria. El aire llevaba consigo el eco de susurros apenas audibles, señales de que algo más profundo y complejo se gestaba entre los lugareños. En las pausas de las conversaciones y en el suave susurro de la brisa, resonaban las preguntas sin respuesta y los misterios sin resolver que rodeaban la existencia de Peter. La plaza central, en lugar de ser solo un espacio de encuentro, se convertía en el epicentro de la intriga. La actividad bulliciosa ocultaba la realidad subyacente, mientras que las sombras proyectadas en las paredes de las cabañas susurraban secretos que solo unos pocos atisbaban. Las miradas furtivas y las conversaciones en voz baja se volvían la norma, revelando la consciencia colectiva de que algo más, algo que escapaba a la superficie, se gestaba en el seno de la comunidad. El pueblo aparentemente apacible se transformaba en un escenario donde la normalidad se entrelazaba con lo enigmático. Peter, un habitante más, caminaba por las calles como una sombra entre sombras, su presencia sumándose a la atmósfera de misterio que flotaba en el aire. En este capítulo el pueblo tranquilo se revelaba como un telón de fondo donde los secretos se ocultaban detrás de las puertas cerradas y las sonrisas cordiales, prometiendo que cada rincón albergaba más de lo que los ojos veían a simple vista. Capítulo 3. El pasado de Peter, entre silencios y pesares. Peter era un hombre de pocas palabras, sus ojos reflejaban el peso de historias no contadas. Mientras los habitantes del pueblo llevaban a cabo sus vidas diarias, Peter luchaba con un pasado que perseguía cada uno de sus momentos de vigilia. Un pasado que parecía tener un agarre firme en su propia alma. En las callejuelas empedradas del pueblo, la figura de Peter se deslizaba como una sombra entre la luz del día. Su presencia era notoria, no por sus palabras, sino por el silencio que lo envolvía. Sus ojos, profundos y cargados de un peso indescriptible, narraban una historia que sus labios no pronunciaban. Cada mirada suya era un eco de un pasado que se resistía a desvanecerse. Mientras la vida cotidiana fluía a su alrededor, Peter llevaba consigo el lastre de un pasado que actuaba como una sombra persistente. La rutina del pueblo, con sus risas y quehaceres diarios, contrastaba con la carga silenciosa que él portaba. Los habitantes, ajenos al tormento interno de Peter, continuaban con sus quehaceres, pero su figura enigmática dejaba una huella perceptible en el tejido mismo del día a día. En el calor de las conversaciones en el pub del pueblo, donde la risa y la camaradería fluían como el cercano río, Peter se mantenía al margen. Su presencia, aunque física, parecía estar ausente, sus pensamientos perdidos en un pasado que no lo liberaba. Mientras los demás compartían anécdotas y alegrías, Peter cargaba consigo la pesadez de un ayer que se aferraba a él como una sombra persistente. Sus vecinos, sin entender completamente la naturaleza de su carga, intuían que detrás de esos ojos cansados y esa boca cerrada se escondían historias que resistían ser reveladas. La comunidad, inadvertidamente conectada por la cotidianidad, no podía ignorar la singularidad de la existencia de Peter, como si llevara consigo una carga invisible que resonaba en cada rincón del pueblo. En el capítulo 3, el pasado de Peter se convertía en un enigma que permeaba cada rincón del pueblo.
Mientras los habitantes continuaban con sus vidas, el hombre de mirada profunda lidiaba con un bagaje que amenazaba con desbordarse en cada interacción y que, a pesar de sus esfuerzos, lo mantenía atado a las sombras de un tiempo ya ido. Capítulo 4. La tragedia no pronunciada. Susurros en la penumbra. En las esquinas débilmente iluminadas del pub local, donde las conversaciones fluían como el río cercano, circulaban rumores sobre la tragedia que había caído sobre Peter. Susurros de pérdida, desamor y una tristeza que parecía emerger desde las profundidades de su ser. El pub, con su ambiente acogedor y las risas que reverberaban entre las paredes de madera desgastada, se convertía en el escenario donde los habitantes del pueblo compartían historias, anécdotas y, entre susurros, se tejían relatos sobre el oscuro manto que envolvía la vida de Peter. En esas esquinas con una luz tenue, donde las sombras jugaban con la penumbra, los lugareños se reunían para intercambiar chismes y secretos. Los ojos curiosos escudriñaban la figura de Peter, y entre los murmullos de la multitud, la tragedia no pronunciada se revelaba en fragmentos de historias entrecortadas. Las palabras, cargadas de un peso que iba más allá de lo tangible, creaban una atmósfera de misterio y pesar en el pub. Cada sorbo de cerveza iba acompañado de gestos de complicidad y miradas furtivas hacia el rincón donde Peter, ajeno a las conversaciones a su alrededor, se sumía en sus propios pensamientos. Los rumores, como el viento que susurra entre las hojas de los árboles, narraban una historia de pérdida, un desamor que había marcado a Peter de maneras inimaginables. La tristeza, palpable en cada gesto y comentario, se convertía en un eco en la penumbra del pub, creando un telón de fondo para el drama que había dejado cicatrices profundas en el alma de Peter. Las mesas de madera desgastada y las sillas gastadas se convertían en testigos mudos de las confidencias y reflexiones sobre la tragedia no pronunciada. La comunidad, al sumergirse en estas conversaciones veladas, no solo especulaba sobre el pasado de Peter, sino que también sentía la carga emocional que resonaba en cada narración. En el capítulo 4, el pub del pueblo se transformaba en un escenario de chismes y secretos, donde la tragedia de Peter se revelaba en susurros y gestos cómplices. La penumbra del local se cargaba con la historia no pronunciada, alimentando la curiosidad de una comunidad que, entre el bullicio del pub y la quietud de la noche, buscaba entender la tristeza que envolvía a uno de sus propios habitantes. Capítulo 5. Desentrañando el misterio, claves en el laberinto del pasado. Mientras los habitantes del pueblo especulaban, un grupo de individuos curiosos comenzó a unir los fragmentos de la vida de Peter. Cada revelación era como una llave que desbloqueaba una puerta en el laberinto de su pasado. Quedó claro que las respuestas estaban enterradas en los recovecos de sus recuerdos. La comunidad, en su afán por comprender el enigma que rodeaba a Peter, se convirtió en un crisol de conjeturas y teorías. En las esquinas de la plaza central y en las mesas del pub, los murmullos se intensificaban, alimentando la curiosidad colectiva que se aferraba a cada detalle revelador. El grupo de individuos curiosos, motivados por una determinación compartida, se convirtió en el epicentro de la investigación informal. Guiados por el deseo de arrojar luz sobre las sombras que oscurecían la vida de Peter, se sumergieron en la tarea de unir los hilos sueltos que tejían su pasado. En cada rincón del pueblo, mapas desplegados sobre mesas de madera y fotografías desgastadas se convirtieron en herramientas para desentrañar el misterio. Conversaciones secretas, marcadas por gestos cómplices y miradas penetrantes, se sumaron al esfuerzo conjunto para descifrar la narrativa oculta en los recuerdos de Peter. Cada revelación, como una pieza de rompecabezas meticulosamente encajada, contribuía a la construcción de una imagen más clara de su pasado. Los nombres,
las fechas y los lugares se alineaban como constelaciones en el firmamento, revelando conexiones y verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. A medida que el grupo avanzaba, el laberinto del pasado de Peter comenzaba a desvelarse. Puertas cerradas se abrían de par en par, revelando escenas y episodios que habían quedado sepultados en los recuerdos de Peter. Cada clave desenterrada ofrecía una perspectiva más completa de la tragedia que lo había marcado. El pueblo, antes ajeno a las complejidades de la vida de Peter, se transformaba en un espacio donde las verdades ocultas emergían lentamente. El conocimiento compartido por el grupo de investigadores se filtraba en la conciencia colectiva, forjando una comprensión más profunda de la carga que Peter llevaba sobre sus hombros. En el capítulo 5, la comunidad, unida por el deseo de desentrañar el misterio, se convertía en el catalizador para revelar las capas ocultas del pasado de Peter. Cada pieza del rompecabezas descubierta no solo ofrecía respuestas sino también generaba nuevas preguntas, llevando a todos un paso más cerca de comprender el doloroso relato que había definido la vida de Peter. Capítulo 6. Sombras del dolor, travesía en calles empedradas. Mientras Peter se desplazaba por las calles empedradas del pueblo, sombras de dolor se aferraban a él como un sudario invisible. Sus interacciones eran efímeras y su mirada, a menudo perdida en la distancia, como si buscara algo que solo existiera en los recovecos de su mente. Cada paso de Peter resonaba con un eco de melancolía en las estrechas calles adoquinadas. Las sombras se adherían a él, una presencia constante que tejía una narrativa silenciosa de su sufrimiento. Las miradas fugaces de los vecinos, aunque llenas de simpatía, no lograban penetrar las barreras emocionales que Peter erigía a su alrededor. Las interacciones de Peter con los demás eran fugaces, como destellos de una vida que prefería mantener en la penumbra. Saludos corteses y sonrisas forzadas ocultaban la carga que llevaba consigo, mientras las sombras del dolor se alargaban en el suelo detrás de él, marcando su camino como huellas invisibles. Su mirada perdida, como la de alguien que busca respuestas en el horizonte distante, revelaba un anhelo profundo, como si estuviera buscando algo que se le escapaba entre los dedos. En los momentos de quietud, cuando el bullicio del pueblo se desvanecía, las sombras de su pasado parecían envolverlo, llevándolo a un estado de reflexión melancólica. Las calles empedradas, que antes fueron testigos de la alegría y la camaradería, se transformaban en senderos melancólicos mientras Peter avanzaba. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como un recordatorio constante de las penas que llevaba consigo. Cada rincón del pueblo se convertía en una extensión del conflicto interno de Peter, como si las propias calles fueran cómplices de su dolor. El pueblo, aunque vibrante con la vida cotidiana, se volvía testigo silente de la travesía solitaria de Peter. La comunidad, aún desconociendo los detalles precisos de su dolor, sentía la pesadez que emanaba de su presencia. En este capítulo, las sombras del dolor se convertían en compañeras ineludibles de Peter, tejiendo una narrativa de su sufrimiento en cada paso que daba por las calles adoquinadas que, a su vez, se convertían en un lienzo que registraba las huellas de su dolorosa travesía. Capítulo 7. El llanto silencioso, noche bajo las luces de la calle. En una noche, bajo la suave luz de las farolas del pueblo, el llanto silencioso de Peter resonó a través de los callejones desiertos. Sus hombros llevaban el peso de una tristeza tan profunda que conmovía los corazones de aquellos que presenciaban la cruda vulnerabilidad grabada en su rostro. El crepúsculo descendía sobre el pueblo, pintando el cielo con tonos cálidos que contrastaban con la oscuridad que se acumulaba en el alma de Peter. Bajo las luces parpadeantes de las farolas, sus pasos resonaban solitarios en los callejones desiertos,
como una sinfonía triste que solo unos pocos oídos sensibles podían captar. La quietud de la noche envolvía al pueblo, y Peter, lejos de las miradas curiosas, se sumergía en la penumbra de los callejones. Allí, en la soledad de la noche, su llanto silencioso escapaba, liberando las emociones contenidas que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Las farolas arrojaban una luz tenue sobre su figura encorvada, como si cada uno de esos destellos revelara un fragmento de su dolor. La tristeza que pesaba sobre él se manifestaba en cada suspiro, cada gesto que intentaba contener la tormenta interna que rugía en su interior. Las almas sensibles que, por casualidad, fueron testigos de este momento íntimo, sintieron la angustia en el aire. El llanto silencioso de Peter trascendía las palabras, creando una conexión efímera pero profunda con aquellos que compartían la atmósfera nocturna. En ese momento, los callejones vacíos actuaban como confesores mudos, testigos de la carga que Peter llevaba consigo. Sus lágrimas caían en la oscuridad, reflejando la pena que no podía expresar con palabras. En su rostro, marcado por la travesía de la vida, se revelaba una vulnerabilidad que conmovía incluso a los corazones más endurecidos. La noche, antes serena, se convertía en un escenario de desahogo emocional, donde las emociones reprimidas de Peter fluían en la soledad de los callejones desiertos. En este capítulo, el llanto silencioso de Peter se convertía en un momento íntimo que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Las luces titilantes de las farolas actuaban como testigos de su dolor, mientras los callejones desiertos se llenaban con la melodía melancólica de su desahogo emocional, marcando una paleta de sentimientos en la tranquila noche del pueblo. Capítulo 8. Conectando los puntos, la búsqueda de la verdad. El grupo decidido a descubrir la verdad trabajó incansablemente, conectando los puntos de la vida de Peter. Cada revelación los acercaba más a comprender la fuente de su angustia. El pueblo, antes ajeno al dolor de Peter, ahora contuvo la respiración en anticipación de la revelación final. Las paredes del pequeño cuarto donde se reunían los investigadores aficionados estaban tapizadas con mapas y fotografías que contaban la historia de Peter. Cada miembro del grupo, impulsado por una mezcla de curiosidad y empatía, aportaba su perspectiva única para descifrar el enigma que envolvía al atormentado hombre del pueblo. Con tablas de conexiones y cuadernos llenos de anotaciones, el grupo desentrañaba los secretos que habían estado ocultos en las sombras. Las conversaciones resonaban con susurros intensos y murmullos de anticipación mientras los investigadores conectaban los fragmentos del rompecabezas, revelando una imagen más clara de la vida de Peter. Cada revelación era un paso más hacia la verdad, un destello de luz que iluminaba el oscuro túnel del pasado de Peter. Nombres, fechas y lugares se entrelazaban, creando una narrativa cohesiva que arrojaba luz sobre las experiencias que habían moldeado la existencia de Peter en la pequeña comunidad. El grupo, antes compuesto por individuos con habilidades y perspectivas diversas, se unía en su determinación de ofrecer a Peter el regalo de la verdad. Cada uno aportaba su conocimiento y habilidades únicas, formando un tejido colectivo de descubrimiento que se convertía en el medio para liberar a Peter de las cadenas de su propio pasado. El pueblo, que en un principio desconocía la travesía emocional de Peter, comenzaba a sentir la agitación en el aire. Los habitantes, aunque no conocían los detalles precisos, compartían la expectación colectiva por el momento crucial que se avecinaba. Las calles, antes testigos mudos, se volvían cómplices de la búsqueda de la verdad. La anticipación crecía con cada día que pasaba, y el pueblo aguardaba con respiración contenida el momento en que los puntos conectados revelarían el tapiz completo de la vida de Peter. En el capítulo 8,
La conexión de los puntos se convertía en un acto colectivo que no solo desentrañaba el misterio de Peter, sino que también transformaba la conciencia de la comunidad, que ahora reconocía y compartía la carga de su vecino. Capítulo 9. La redención, un nuevo amanecer para Peter y el pueblo. En el capítulo final de la historia de Peter, el pueblo se unió para ofrecer consuelo y apoyo. A través de la compasión compartida y la comprensión, las heridas del pasado comenzaron a sanar. El misterio que envolvía la vida de Peter se disipó lentamente, dejando atrás una comunidad unida por la empatía y la fortaleza para enfrentar las inevitables penas de la vida. Los habitantes del pueblo, conscientes ahora de la travesía emocional de Peter, se reunieron en un gesto colectivo de solidaridad. Las diferencias se desvanecieron ante la realidad compartida del sufrimiento humano, y las manos se extendieron en un esfuerzo conjunto por reconstruir lo que una vez estuvo roto. La compasión se convirtió en el hilo conductor que tejía la redención de Peter. Cada abrazo, cada palabra de aliento, actuaba como un bálsamo para las cicatrices que habían marcado su alma. El pueblo, que antes estaba dividido por la falta de comprensión, ahora se convertía en un refugio seguro donde la aceptación y el apoyo florecían. La comprensión mutua entre los habitantes y Peter se volvía el cimiento sobre el cual se construía la redención. Las historias compartidas, las lágrimas derramadas y los momentos de vulnerabilidad se convertían en un testimonio de la resiliencia humana, y la capacidad de sanar incluso las heridas más profundas. El misterio que rodeaba a Peter se desentrañaba completamente, y su historia se convertía en un faro de esperanza para aquellos que habían enfrentado la adversidad. El sol, que antes parecía oculto detrás de nubes de tristeza, comenzaba a brillar nuevamente sobre el pequeño pueblo, iluminando un nuevo capítulo. En este pequeño rincón donde antes resonaban los ecos de la tragedia, la redención se convertía en la fuerza motriz de un cambio transformador. La unidad del pueblo, forjada en las llamas de la empatía y la compasión, se manifestaba en un renacimiento colectivo. El espíritu humano, resistente y perseverante, emergía victorioso, marcando un nuevo comienzo impregnado de redención y unidad. Así, en este pequeño pueblo donde una vez persistían los ecos de la tragedia, el sol comenzó a elevarse en un nuevo capítulo, un capítulo marcado por la redención, la unidad y la fuerza perdurable del espíritu humano.